Continuamos una vez más con nuestro segmento de la parte del este. Aquí tenemos un invitado, Oliver Bielman, que viene de Venezuela y nos está contando su experiencia como ciudadano de Venezuela. Como dijimos ahorita, la idea de este segmento es que el dominicano, el ciudadano común y corriente, nos diga su pensar sobre la política dominicana y sus actores. En este caso, Oliver es de Venezuela y nos da su experiencia para uno tomarlo como referencia de lo que no se puede hacer, porque sabemos que Venezuela tiene una situación especial y vemos que ha caído y es básicamente porque lo decidió su pueblo, porque aunque no vote, también es decidir. Y esa es la importancia del voto en este caso. Venezuela tiene una etapa un poquito difícil, que esperamos que salga lo más rápido posible. Y Oliver nos viene a contar su experiencia como venezolano. Oliver, aquí como dominicano, por lo menos en mi caso, estamos pendientes a lo que pasa en Venezuela. Tenemos un poquito de referencia ya clara, o más o menos clara, de lo que pasó en Venezuela. Sabemos ya que hubo un golpe de Estado, también hubo uno en el 2001, más o menos, que Hugo Chávez también fue también víctima de eso, y otra vez repusieron, que eran los militares, y ahí para allá fue que cogió fuerza. Chávez también murió de un cáncer, dejó un heredero, que es lo que vemos en este tipo de políticas, que la política realmente es votar, elegir al candidato, que será el que tomará el control. En este caso hubo una herencia. Heredó Maduro, como pasa también en Cuba, que en Cuba no hay elecciones, en Cuba se hereda, y en este caso Venezuela fue igual. Maduro heredó el poder y continuó el mandato, ya con una línea más o menos socialista, que él lo dice que es socialista. Pero vemos que Venezuela, que tenía unos 29 millones de habitantes, más o menos por ahí, y se dice aquí muchas veces que se fueron 9 millones o 10 millones de habitantes. ¿Eso en qué año comenzó ese éxodo de migrantes de Venezuela? Aquí hay muchos venezolanos, y también me imagino también en Colombia, como le queda fronterizo con ustedes, también hay muchos venezolanos. ¿Cuándo comenzó ese éxodo? Bueno, mira, realmente el éxodo comienza muy sutilmente ya cuando se ve en las encuestas. Sí. Hubo varios, digamos, el éxodo fue por varias, se estructura por varias capas sociales, ¿no? Varios estratos, ¿no? Digamos que los estratos más Primero se fueron los ricos. Primero se fueron los ricos, por supuesto. Los que Yo te voy a decir, escúchame que te interrumpa ahí. Yo me di cuenta de eso, de que hubo un flujo primero de migrantes ricos de Venezuela, porque aquí también llegaron muchos ricos de Venezuela. Aquí hubo una época, hace como 14 o 15 años, que llegaron gente de Venezuela de poder y compraron plazas comerciales que estaban paradas aquí. Ejemplo, Nuevo Centro, de venezolanos. Ahí también en la Chuche, donde está 360, no, 360 no, Blue Mall, también es de Venezuela. Ahí estaba Arcadas. Ahí se hizo ese edificio, que es bien bonito, y de venezolano también. El Sambil. Sambil también es de Venezuela. Ve que estamos más o menos conectados. Sí, venezolano. Sí, bueno, primero se comenzaron a ir los venezolanos que veían las encuestas y entonces comenzaban a tener el temor de que luego sus propiedades fueran a perder valor. Sí. ¿No? Y tenían más que perder. Fueron inteligentes. El primer estrato vieron que no se quiso arriesgar, digamos. Luego hubo un estrato que no tenía mucho que perder y le parecía que eso que decían sobre Chávez y su gente era exagerado, era pura bulla. Están exagerando, ¿cómo va a ser? Lo subestimaban, ¿no? Y esa gente fue luego, digamos no inmediatamente, pero sí luego como a los primeros 3-5 años de gobierno, sí. Comienzan a irse muy lentamente, ¿no? El ruido
el escándalo es cuando ya la moneda se devalúa en 1.000.000%. Ay, yo tengo moneda de ustedes aquí, me regalaron de Venezuela, billetes. Como para el año 2018. Ahí comienza antes, en el 2014, por ahí, 2013-2014, comienza una salida masiva de venezolanos, que es cuando los países fronterizos comienzan a percatarse, como Colombia, y empezar a tomar medidas, ¿no? Entonces fue una situación en la que todo se salió de control, ¿no? Reinaba el caos en todas las pero áreas. donde se van el 30% de la población es porque te dio la cosa, porque fue el 30 más o menos se fue. Fue una época muy difícil. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Sí. Te comentaba que hubo una epidemia de difteria, una escasez de agua, apagones eléctricos. Los clientes míos comienzan a irse. Ay, y comienzan a irse como decimos allá, con la cabulla en la pata, con la deuda, sin pagarme la factura. Sin pagar la factura, ay mi madre. Y entonces, mira, yo me vi en una situación de intercambiar mercancía por comida. Ay mi madre. Y también esa parte de que la gente comienza a irse de Venezuela. Los bienes de esas personas, los bienes materiales, la casa, me dicen que también el gobierno también les expropiaba, algo así. No. Eso sí fue más. O sea, el gobierno no expropió, digamos, al popular, al pequeño, ¿no? Las empresas. Digamos, sectores claves, ¿no? Sectores claves que ellos veían. ¿Pero el gobierno el de Maduro o el de Chávez? Ambos, sí. Se enfocaron en ciertos sectores de la economía, en ciertos personajes, ¿no? Que ellos consideraban que eran sus adversarios, ¿no? Sí, para debilitarlos. Sí. Y entonces en el juego de poder, pues ya no es tanto juego de política. Lo de Venezuela escaló de juego de político a juego de poder. Ya en un juego de poder, de teoría de juego, ya no se admiten las reglas de la política. Sí. Ya ahí entran en juego otras reglas, otras normas. El que tiene más poder gana. Sí. Es así. Entonces, hay un periodo en el que todo el mundo está huyendo de esa situación. Entonces, fíjate, a mí me tocó que había una escasez de agua tan fuerte y que no podía conseguir los recursos para hacer mercado, que empezó a llegar el agua con barro también a la casa. El agua de la tubería. Se tapaba la tubería, teníamos que destapar la tubería. Se tapaba el medidor. Y entonces en las ferreterías vendían un artilugio de plástico que le llamaban el ladrón de agua. Tú quitabas el medidor, porque o sea, el medidor no pasaba. Horrible, no, te bloqueaba. El que tenía que medir el agua te bloqueaba el acceso al agua de la casa. Sí, ¿no? Porque se tapaba. Tenías que quitarlo y colocar ahí tu ladrón de agua. ¿Qué pasó? Aquí un ladrón en la bomba ladrona. Aquí empezaron a escasear los ladrones de agua. También. Y adivina que un día me quedo sin agua y me robaron el ladrón de agua. Claro. Ay, mi madre. En ese punto, yo dije, no, me voy. Sí, me voy porque me roban el ladrón de agua. O sea, no, ya esto es para irse.
Ay, mi madre. Oliver, y te preguntaba, ¿cómo el ciudadano venezolano ve la política? ¿Vota? ¿La gente le gusta votar como aquí? Porque aquí tenemos una cantidad de gente que no vota, que se le importa quién decida. La gente allá vota. ¿Cuánto que tiempo dura ya un periodo? Son 6 años ahora. Mira, Porque Chávez también cambió la constitución. Sí. Cambió el caballo, le puso que estaba a la derecha, le puso a la izquierda, ¿no fue? Bueno, sí, hubo toda una serie Sí, la gente cree en el político, la gente de vota. branding, de marketing. Sí, claro que sí. El caballo le puso para la izquierda. Sí, sí. Así fue. Agregaron una estrella más a la bandera. Sí. Y toda una serie de cuestiones. Simbólico. Porque el mensaje. Mira, eso tiene la gente lo subestima. Sí. Pero eso en la teoría de juegos tiene un peso muy, No, muy claro que sí. importante. Claro que sí. Porque entonces ya es ilegal usar la bandera anterior de 7 estrellas. No, claro, que ya la ley dice que es Entonces esta. hay gente que incluso está en la oposición y quiere identificarse con los símbolos patrios de Esa bandera que también se usó un tiempito. que diferencian a, digamos, las etapas republicanas, ¿verdad? No lo puede hacer, porque legalmente Es está prohibido, sí. Entonces, al tener que utilizar los símbolos que se les hace un rebranding, aunque ellos quieran expresar un mensaje, Sí, la bandera dice otra. Terminan usando los símbolos Que están del aprobados. nuevo rebranding. Como Machado, que utilizó también la bandera. La bandera que no la representa a ella, tiene que usarla de ahora. Tienen que usarla, entonces Sí. eso tiene una estrategia muy Sí. muy importante. No, claro que sí. Bien, te preguntaba, el venezolano vota, ejerce el voto, porque ahora votaron mucho y no valió. Bueno, mira, hubo una época en la que había cierta apatía por el voto. ¿no? Cuando ya se ve que la democracia comienza a correr peligro, Porque ya ahora, aunque vote, no gana. A haber dudas, la gente sí se abalanza masivamente a buscar el voto, porque Sí. pues, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora intentaron votar. El cine de gente que quedó ahí de Venezuela intentaron Mira. votar y votaron y no hubo tampoco ningún efecto porque juró de nuevo Maduro y se quedó ahí. Ahora, yo te voy a decir algo. Estos procesos que tú ves de ausencia de democracia, no es único de Venezuela y es típico de países que tienen grandes recursos petroleros. Sí. Porque si tú te pones a ver internacionalmente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, los principales países petroleros del Sí, mundo, tienen ese problema. misma Rusia, ¿verdad? O sea que a veces mejor no tener nada. Tienen esas dinámicas de que cuando hay mucha riqueza, ya el Hay juego mucho democrático, interés. Exacto, los intereses mucho llevan a los polos de poder a pelear a otro nivel. Aquí supuestamente hay petróleo es una- y tierra rara. O sea que fácilmente no nos conviene eso. Mejor que lo dejen así. Depende de hasta qué punto, ¿no? O sea, cuando la riqueza escala a un nivel de que la gente se vuelve loca y no sabe qué hacer con tanto. No, y también petróleo, que es un elemento que también incide también en otros países como Estados Unidos, porque tengo algo que vale mucho para ti. El oro negro, porque no solamente vale a nivel económico, también Sí. vale mucho a nivel político, a nivel de poder ejercer influencia sobre otras naciones. Sí. Hubo una época en la que incluso Chávez le pagó la deuda externa argentina. Y también le fiaba y le regalaba petróleo a Cuba.
bueno. Y también Haití, y aquí también, y aquí también. Exactamente, entonces no es una... Chávez era un líder en Latinoamérica completo, no solamente en Venezuela, él era muy querido. Aquí también, aquí hay mucha gente que también lo alababan. Después que vieron que bajó su popularidad, fue que comenzaron un poco a alejarse, pero aquí hay políticos que son supuestamente fruto de la democracia, van a Cuba y alaban a Fidel y a Chávez también, que son socialistas. Gente que son del fruto de la democracia, dice, y lo alaban a este régimen así. Cuando ve que lleva mucha popularidad, también a Lula da Silva de Brasil. Aquí hay políticos dominicanos, gente de renombre, gente muy democrático, que admiran a una gente que apoya un sistema totalmente contrario a la democracia. Esa es la incongruencia del dominicano político. Hay gente que me lo da mucha mente a eso porque antes no había mucha comunicación, pero ahora están las redes sociales que uno tiene eso pendiente. ¿Cómo va a ser que tú eres un político democrático que tú vendes democracia y tú dices que aquel está bien? Lo tienes como referencia. Eso está como medio chivo. Bueno, mira, yo te voy a contar algo. Bolívar, el padre de nuestra patria, fundador de varias naciones. De la Gran Colombia. Latinoamérica. La Gran Colombia. Él decía que todos los sistemas de gobierno son un régimen. Sí, claro que sí. Ninguno le da libertad plena al hombre. Que no puede. Tiene que haber un control. No existe eso en el mundo. La libertad plena no existe. Simplemente hay sistemas de gobierno que unos reprimen más, otros reprimen menos. Es así, oíste, es así. En aquella época él estaba encantado con el sistema de gobierno que tenían los ingleses, que aglutinaba varios sectores, varios estratos de la sociedad y de la monarquía. Sí. Y él veía que le parecía que era en el mundo uno de los sistemas más perfectos, sí. Aunque también ahí los ciudadanos no gozaban de libertad plena para nada. Y bueno, lo que sucedió en Venezuela, como te digo, incluso si lo analizamos de lo que ha sucedido en otros países con riquezas similares, Venezuela se tardó. Mucho duró para caer así. Mucho duró, mucho resistió, porque la ambición por tanto poder, tanta riqueza, siempre está ahí tentando a las oligarquías. Las oligarquías, porque siempre hay oligarquías. Algunas pierden, algunas caen, otras surgen. Sí. Y eso es así, es un juego de poder, es una teoría de juego que está en un constante devenir, ¿no? Oliver, ¿y cómo...? Es un proceso. Yo si no hubiese ocurrido con Chávez o con Maduro, yo estoy seguro que ocurre con otro. Hubiese ocurrido más adelante con otros individuos, de otra manera, de otra forma, pero siempre estuvo ahí porque Venezuela formaba parte de la OPEP. Es más, Venezuela inventó la OPEP. Sí. ¿No? Y Venezuela aglutinó a los países que conformaban la OPEP, son los principales socios de Venezuela. Sí. Ninguno tenía democracia. No. Prácticamente. O sea, los principales socios más ricos, más pudientes, más poderosos de Venezuela, ninguno tenía democracia. Entonces, ¿y cómo tú ves el futuro de Venezuela? ¿Tú crees que se quede así? Es una cuestión natural, o sea, yo no veo ahí culpable. ¿Como un ciclo? De ningún tipo, eso es un ciclo. Simplemente Dios distribuye la riqueza para todos. Y el vivo es que lo disfruta. En algunos sitios se le va la mano. En otros sitios coloca menos. Sí. Quiere darnos distintas enseñanzas a todos, para que todos crezcamos en una conciencia colectiva, desarrollemos una conciencia colectiva.
El sol sale de igual manera para todos. No, en siempre hay todas uno más vivo partes. que otro, si eso es así. Hay acceso a la abundancia. Una caraota aquí en República Dominicana te puede producir 80 o 100 caraotas más, y la misma caraota en Venezuela te puede producir 80 100 caraotas más, sembrada Sí. en el suelo. Ajá. Una carabota, una habichuela negra. Exacto, las habichuelas Negra. negras, los frijoles. Frijoles negros. Aquí hay habichuela negra, aquí está habichuela negra, sí. Entonces, está eso, esa riqueza que en Venezuela es aproximadamente, de que cada venezolano tiene debajo de los pies aproximadamente más de 2 millones de dólares, está ahí, y ninguna generación ha sabido cómo darle buen provecho a eso. A eso. Dios tendrá predeterminado Su plan. cuál será la generación que logre el conocimiento, Sí. la sabiduría para aprovechar esos recursos. Sí. Oliver, sabemos que tú, como otro también de Venezuela, se fueron de Venezuela. Sabemos que la migración es un acto natural. El ser humano tiene que buscar también una mejoría, porque eso es cuestión de supervivencia. Sabemos que la migración es algo natural de cualquier ser vivo. Pero haberte ido de Venezuela no te quita, por ejemplo, tu enlace con Venezuela. Tú como quieras sigues amando Venezuela normalmente, como todo ser humano. Por supuesto, fíjate. Si tú ves, escúchame, si tú ves la oportunidad de que Venezuela vuelva a retomar su estabilidad económica y política, ¿tú volverías a Venezuela de nuevo y echarías el pleito allá? Mira, pues déjame ampliar un poco ese punto que tú estás tocando. Desde que llegué aquí a República Dominicana, yo he tenido varias etapas. Sí, claro que sí. La forma como yo pude huir de Venezuela después de que casi llegué a la quiebra fue a través de el Google AdSense, ¿verdad? Publicar en blogs. Okay. En esa época Facebook estaba comenzando a sacar su plan de publicidad de CPC, costo por clic. Sí. Y era muy barato, cada clic era mucho menos de $1, 0,0000 centavos de dólar. Sí. ¿No? Entonces yo aproveché de hacer publicidad en Facebook, pagar muy poco y arrastrar tráfico de internet, sí, hacia unos blogs que yo tenía con publicidad que hablaba sobre Forex y otras cosas. Pero no en YouTube. No, en YouTube no. Eran blogs, y mira cómo Dios planifica las cosas. Porque yo no tenía ni en mi mente ni la más mínima idea de que eso era lo que yo iba a terminar haciendo. Pero 5 años atrás, Google acababa de lanzar su cuestión de AdSense, sí, ¿no? Para monetizar a través de Google, ¿no? Entonces, en esa época no existía ni siquiera WordPress, era Blogger, ¿no? Tú entrabas ahí, creabas una cuenta y creabas blog y hablabas, sí, una paginita, una paginita. Entonces, yo tenía un blog de fútbol, tenía un blog que hablaba sobre Obama, tenía un blog sobre Diosa Canales, que estaba en esa época, yo la conozco, en un boom. Estaba probando varios temas a ver qué pasaba. Y tenía tu tráfico ahí. Cuando eso yo era universitario todavía. Y tenía mi tráfico. Yo no tenía idea de las métricas, de qué estaba pasando ahí, nada. Yo hice eso y lo dejé andar y coloqué. Pero tenía que llegarme un pin. Y ese pin nunca llegó. Después de que yo estoy en otro estado de Venezuela, trabajando como mayorista, sí, te estoy hablando como 6 años después. Imagínate. Sí. Me llama mi hermana desde Mérida, que es la ciudad donde yo soy, y me dice, mira, aquí le llegó una carta
de Google. De Google. Yo tengo esa carta también de Google que me llegó ahorita, fue. Google, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿De qué es? Ábralo a ver qué es eso. Ah, ok, usted me da permiso de abrirla, ok, sí. Entonces la abre y era un fulano pin que tenía que colocar para poder Sí, para que se active. monetizar. Sí, yo sé de eso. Y entonces me llegó por el correo público. El correo que público, no ajá. era muy eficiente y me tardó como 5 o 6 años. No sé cuánto tardaría en llegar desde Estados Unidos a Venezuela. Mi Pero me madre. tardaron como 5 o 6 años en entregármelo. Duró Bueno. 2 y pico el mío aquí. A buena hora, como dicen los españoles, me lo entregaron porque yo coloqué eso y yo no sabía que eso era lo que me iba a permitir a mí Recibir, salir de Venezuela. porque yo estaba totalmente quebrado en bolívares. Y te comenzaste el dinero en dólares. Eso era en dólares y lo que me salvó fue que yo tenía una cuentica en Estados Unidos que mi papá me había casi que obligado a sacar, porque me dijo, "Mira, si pasa cualquier cosa aquí, tú por lo menos tienes unos ahorros ahí, una cosa ahí, Sí. y con eso, mira, tú Va, que tú- sales sin mucha necesidad." Sí. Y entonces, yo sí tenía unos ahorros ahí, pero no era mucho, no era suficiente. Insuficiente. Mira, entonces estuve con esa cuestión, moneticé, llegué en medio año logré hacer como unos $3,000. Está bien. Logré Oh, como unos $3,000 y con eso luego me metí en Amazon FBA. Y conocí un amigo por Facebook que estaba haciendo lo mismo y entre los dos nos pusimos a buscar productos en China y entonces conseguimos en una época de verano en Estados Unidos. Al parecer una época de verano en toda América, porque en Venezuela teníamos el verano que nos acabó con la electricidad. Pero entonces, mira, el verano que era malo, el mismo verano que me llevó a la quiebra, porque llevó a la quiebra la industria Sí. eléctrica, ese mismo verano era positivo porque en Estados Unidos los estudiantes del high school se estaban yendo a la playa. Y entonces a Starbucks, la compañía esta de café, ajá. se les ocurrió regalar un termo con el logo de ellos, ¿verdad? Pero ese termo de aluminio, un termo de aluminio para mantener las bebidas calientes o frías, no tenía tapa, ¿no? Ujú. Entonces nosotros conseguimos que esa tapa se estaba vendiendo mucho en Amazon. Lo logramos determinar con una herramienta paga de unas métricas que también desarrolló un físico en Argentina. Sí. Que tiene una página muy curiosa la página. Y encontramos esa tapita, una tapita de acrílico, Ujú. ¿verdad? Que en China nos costaba como $2 y allá se podía vender en 20. Wow. Pero ven acá, Entonces, negociazo ahí. Ajá. Entonces, mira, nosotros nos pusimos a comprar tapas de esas, como locos, y a mandarlas a los depósitos de Amazon. Y el mismo verano que nos estaba quebrando en Venezuela, Te benefició ahí. nos ayudó allá a salir de abajo y a poder salir, porque el amigo se fue para Estados Unidos y yo a la final decidí venirme para acá, para República Dominicana, porque yo ya había estado aquí de vacaciones evaluando un poco la situación Sí. y fue lo que más me cuadró, ¿no? a mi manera de ser, ¿no? Sí. Pues yo incluso anteriormente, antes de venir a República Dominicana, estuve desarrollando un proyecto en Alemania con unos amigos, yo soy físico, Ujú. de puntas de microscopio atómico. Que eso ya te lo contaré más adelante, porque eso da Casi como para nada. otra entrevista. Pero bueno, haciendo un paréntesis ahí, a mí lo que me ayudó a salir a escapar de Venezuela fue ese mismo verano
nos llevó a la quiebra ya, Sí. a través de la monetización de Google y Sí. luego Amazon, poder llegar acá. Y tú fuiste inteligente ahí. Yo llegué aquí cómodo, sin pasar mucho trabajo, y seguí trabajando con Amazon como por año y medio más. Ujú. Pero luego pasó que empezó a llegar mucho chino a vender en Amazon. Los chinos empezaron a darse cuenta Sí. de cómo era la vuelta, cómo eran los códigos. Y mi madre. Y con esa gente era muy, muy difícil competir. Y eso, ellos que son muchos. Sí, pero la pregunta, Oliver, ¿tú volverías a Venezuela? Porque tú dijiste una palabra que yo veo que es impactante, que es escapar. Aquí el dominicano también hace también eso, que escapa del país. Sí, porque era escapar más que todo de la situación, Sí. de la situación de la crisis, Ujú, ujú. ¿no? Yo nunca me sentí perseguido por el sistema de gobierno, por el... Pero régimen que sufrías, llaman. pero sufrías por la consecuencia del gobierno. Porque el gobierno que toma las medidas. Sí, bueno, fueron consecuencias tanto del gobierno como climáticas, como también descuido de no prever lo que se podía venir, ¿no? Pero la pregunta va, si tú volverías, es para ver tu amor por Venezuela. Porque yo entiendo que el ciudadano de cada país tiene que tener por lo menos un porcentaje de cariño por su tierra. Un apego. Ajá, un apego, porque si el país de donde uno es no progresa, a todos nos afecta. Y un país que se con su gente. Que se con su gente. Yo entiendo que en esa parte que yo me considero también nacionalista, porque el ciudadano, por lo menos dominicano, debe de apostar por su país. Igual también el venezolano, apostar por su país también, el de Haití también por Haití. No es que no viaje, porque hay que también conocer país, conocer otra cultura, eso está perfecto. Pero como cortar con el país de origen es lo que yo veo impactante en un ciudadano, como que dejar todo votado y no pensar nunca en regresar. Pues el dominicano tiene un sistema también de escape, pero hay unos que tienen un tiempo de trabajar y piensan volver de nuevo a su país. Dicen que aquí quieren morir, aunque produzca dinero por allá. Ahí va la pregunta. Mira, esa pregunta está muy interesante. La mayoría de los venezolanos que yo conozco, ellos sí están dispuestos a regresar. A regresar. ¿No? El caso mío es muy particular. Tú no irías. Bueno, ya va, espérate. O sea, yo no descarto la posibilidad, Sí. pero te voy a decir ahora, en este momento. Ujú, ujú. ¿No? Yo aunque me encuentro acá, es paradójico, en Venezuela, yo no he logrado hacer negocios aquí en República Dominicana. En todo el tiempo que estaba acá, yo lo he intentado. Pero tú vivías de este país, yo vivo aquí. tú le buscas la vuelta. Claro, pero fíjate, mis negocios son, yo en este momento yo desarrollo páginas web y marketing digital. Bueno, tus clientes son de fuera. Y Sí, la mayoría de mis clientes están en Estados Unidos, están Sí, dispersos sí. por el Ujú, mundo. ujú. Tengo muy poco cliente dominicano. Yo intenté hacer aquí mi negocio al mayor de la distribución de accesorios, Sí. pero con los tigres de aquí yo no puedo competir. Se saben unos códigos que yo no me sé. Que tú no te Entonces, sabes. Sí. no me aplatanaba a ese nivel, ¿no? Y la situación en Venezuela, aunque está crítica para la mayoría, eso es Sí, no, claro que sí. innegable, Ujú. yo desde acá he conseguido humildemente hacer negocios allá, Desde aquí. desde aquí. Ujú. Y entonces, en este momento, mi principal fuente de ingresos, paradójico, Es está en Venezuela, Venezuela. para que tú veas. Porque es lo que yo entiendo, es lo que yo comprendo. Sí. Aunque eso está en un proceso en desarrollo, que está saliendo de una crisis, Sí. es lo que yo sí entiendo. Yo aquí como quien dice, no entiendo los códigos Sí. todavía. ¿Y cómo tú ves este país? ¿Tú lo ves que va bien o lleva un ritmo equivocado? ¿Tú crees que
políticamente, Bueno, ¿cómo mira, va? Yo te puedo hablar de Pasa a ver si me voy de aquí también. lo que me gusta a mí de República Dominicana, Sí. ¿verdad? Yo veo que aquí en República Dominicana es una tierra bendecida por por el creador del universo. No, estamos en un punto perfecto. Yo no entiendo cómo que la gente ve este país. El dominicano tiene una mente como... Tú lo ves lo puedes ver desde Google Maps. No, es que estamos en un punto, mira, ni mandado a hacer. Mira, Es verdad. Aquí, una misma isla, y de un lado hay abundancia, hay todos los recursos, hay hasta una riqueza espiritual Sí. que, yo te voy a decir, en Venezuela, yo era ateo, Ok. y yo llegué aquí. Tranquilo, tranquilo. En el proceso de las cosas, de los acontecimientos que fueron sucediendo. Tranquilo. Yo me volví creyente. Y para mí eso tiene una riqueza Ya está ganando, claro que sí. que va mucho más allá de lo material. Así mismo, me alegro por esa parte ahí. Bien, yo te pregunté esa parte de cómo el venezolano veía al dominicano. Era por eso, porque yo veo muchos dominicanos que no aprecia lo que tiene. Este país es súper bendecido, este país, yo no entiendo cómo la gente puede pensar lo contrario. Y una gente que está afuera, que tiene otras condiciones, nos ve nosotros como un referente. Este país ha tenido, uno tiene muchos problemas, claro que sí, como todos los países del mundo. Pero aquí también se ha avanzado en muchas cosas. Aquí yo, como tú ya me conoces, yo abogo por el conservadurismo porque yo entiendo que tenemos muchas cosas, muchas riquezas que deberíamos conservarla. Y una de las principales que tenemos que conservar es la religión. Nosotros todavía no apreciamos porque aquí hay un mensaje de distorsión de nuestra historia y no le hemos el valor a la religión. La religión católica fue lo que nos impulsó a dar el paso de impedir un cambio radical en nuestra cultura. Aquí han habido puntos históricos que solamente la mano de Dios fue la que nos dio el valor para enfrentarlo. Vimos un ejemplo en 1801, 1804 también, y 1809, 1822, varias épocas de la historia. Porque como tú sabes que tenemos una historia también colonial, también, que tiene mucha influencia de España, que España también tiene mucha influencia religiosa. Y veíamos una amenaza en nuestra cultura. Eso fue lo que nos inspiró a sacar fuerzas y fue la parte también religiosa, de creer en Dios y todo eso. Veíamos una cultura totalmente radical que nos quería imponer a base de la fuerza, que la gente quiere cambiar esa parte de la historia, pero fue así. Ahí tenemos un pueblo que ahora es Haití, que en ese tiempo era África, con una cultura religiosa muy distinta. Y la parte de religión fue la que nos impulsó a creer, porque incluso matemáticamente hablando, África, en ese tiempo todavía era África, luego fue Haití, tenía un poder militar 20 veces más que nosotros. Cuando comenzó esa amenaza, este país no tenía ni 100.000 habitantes, y yo era medio millón de habitantes. Incluso cuando ellos se independizaron, fue en una matanza de los blancos y luego vinieron para acá también. Entonces, esas fueron las cosas que nos dieron valor y también el grupo de Duarte, también, que era un grupo mínimo, inclusive menos de 60.000 habitantes contra medio millón. Hay que tener mucha esperanza, mucha fe para uno enfrentarse a eso. Y un terremoto. Y un terremoto también. Un terremoto no, varios terremotos, sí. Y solamente la fe para enfrentar eso fue lo que dio el valor al dominicano. Que era imposible. Tú lo ves ahora y tú dices que no, que Haití, pero Haití era una potencia en ese tiempo. No, de hecho, Haití ayudó a Bolívar. A Bolívar, Venezuela, sí. En el proceso de independencia. En el proceso de independencia, sí, claro que sí.
Y no, eso es así. Y también, cuando aquí también se intentó también independizarnos en el 22. Haití fue de los primeros países de América en conseguir la Sí. libertad de Francia. Sí, así fue, así fue. Aunque tuvo que pagarla. Tuvo que pagarla. Aunque le salió cara. Tuvo que pagarla económicamente. Sí, con el bloqueo naval. Sí, Oliver, yo te voy a agradecer tu visita aquí. Yo conocía algo de Venezuela, claro que sí, aéreamente, porque yo no he ido a Venezuela nunca. Me encantaría conocer Venezuela. Venezuela es un país precioso. Un país precioso. No entiendo cómo Venezuela no saca también provecho a su imagen, porque tiene de todo. Como te digo, hay una generación, Sí. no sabemos cuál, es un misterio, para la cual Dios tiene destinado que van a hacer esa riqueza. Sí. No, llegará un momento que aparezca uno que tenga la visión clara y le saque provecho a eso. Es bueno porque entra el recurso, pero aunque eso también tiene su pro y su contra. Aquí tenemos una problemita también con el turismo, pero... Ningún país es perfecto. Ninguno es perfecto, ahora sí. Mismo en Europa tienes muchos problemas también. Y entonces Sí. La guerra y un sinfín de complicaciones. Pero cuando tú vas a ver, definitivamente aquí esto es una tierra bendecida. Bendecida. Bien, Oliver, te decía, yo te agradezco que venga, ya está un poquito más claro. Como yo comencé la introducción, decía que este es un segmento para dominicanos, todo eso, pero que yo veo que hay países que tenemos que tomarlo como ejemplo. Ejemplo de lo que podemos hacer y también de lo que no podemos hacer. No podemos descuidar la parte política. Yo entiendo que este segmento, que es para eso, para que el dominicano común le vea la importancia a poner atención en lo político. Tú puedes no ser político porque no es tu línea, ok. Puedes no serlo porque tú no puedes ser activo políticamente, porque todos somos políticos, aunque sea por consecuencia. Debemos estar atentos a cómo nuestros políticos piensan para uno saber a quién le tira el voto, porque hasta no elegir es elegir. A veces cuando uno se hace chivo loco y ve que hay una posibilidad de que una persona que no tiene preparación puede ganar y uno por no votar, esa persona puede ganar y nos termina afectando todo como la vida, porque su decisión nos va a afectar. Entonces, ese es el referente. Yo veo en Venezuela esa parte que tenemos que ver cómo esos países han caído en esos puntos, ¿te entiendes? Y también... Sí, sobre todo la gente tiene que tener cuidado con esa decepción que suele haber. Exactamente, que llegue a ese punto, sí. Cuando la sociedad se decepciona de los políticos, sí, comienza a buscar otras alternativas. Como y en ahora. Esas otras alternativas puede haber peligro. Por ejemplo, sí, así es. Los políticos son un mal necesario para mantener alejados a los militares. A los militares. De tomar el poder, el control. Así es. Porque cuando los militares toman, bueno, ustedes lo vivieron acá con Trujillo. Sí. Eso no es fácil. No. Retomar otra vez el cauce democrático. Pero todo tiene su pro y su contra. Ok, que es una dictadura, pero irónicamente, en esta etapa de Trujillo, el país avanzó en muchas cosas. Bueno, irónicamente. Fíjate que en Venezuela, con el dictador Pérez Jiménez, también... Hay gente que todavía dice que perdimos más con la democracia que con la dictadura. Es como lo que yo te decía, el verano ese que me llevó a la quiebra, fue el mismo que también te sacó también. Sacó de allá. Oliver, pues nada, muchas gracias. Esperemos que vuelva para acá otra vez, nos hable de física, que esa es tu área. Ya que si yo tiro ese vaso ahí, seguro que se rompe el vidrio, ¿verdad que sí? Comprobado. Se rompe el vidrio. Bueno, pues nada, continuamos, señores.